Saludos, Dios te bendiga. Queremos contestar hoy, ¿quién es la voz de los mártires? ¿Quiénes son la voz de los mártires? Así que sintonízanos ahora en este programa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Qué bendición, qué privilegio Dios me concede en esta hora de poder interactuar contigo para presentar cosas relacionadas a la palabra del Señor. Y bien importante, esa gran comisión que nos dieron de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Como ustedes saben, cuando se habla de misiones, casi siempre se enfoca antiguamente en lo que era ir al lugar, estar las personas establecidas allí, presentar el Evangelio y vivir básicamente en el lugar. Con el tiempo se dieron cuenta que para que eso ocurra hay que hacer posible que otros apoyen la misión de alguna otra manera. Es lo que están acá haciendo posible que otros vayan. Pero hemos visto en todo este prisma que hay, cuando la luz le da y salen los colores, hay otras vertientes de misiones. Hoy queremos hablar de una de esas vertientes, que es la voz de los mártires. Un movimiento que está a través del mundo entero, o un grupo en específico que hace posible que aquellos que llevan la palabra se les despeje un poco más el camino. Y para eso hemos invitado a un siervo de Dios, un hombre que he conocido en este camino, que responde al nombre de Gabriel Cordero y está invitado en este programa en el día de hoy. Gabriel, bienvenido a Hablemos de la Palabra. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, pastor. Es un honor, un privilegio estar aquí con usted. Mira, lo primero que quiero tocar con el pueblo para que sepan, ¿quién es Gabriel Cordero? Gabriel Cordero es un hermano que ama al Señor y que en la trayectoria de varias áreas ministeriales hemos podido pastorear, pero aún dentro de ese proceso del pastoreo nos conectamos con la voz de los mártires y llegamos al punto de enamorarnos de nuestra familia perseguida. Y nos hemos convertido en enlaces entre nuestra familia que sufre y la iglesia donde todavía gozamos de libertad de culto. ¿Cómo se da esa experiencia de llegar a la voz de los mártires? Porque me dice que estabas pastoreando y que estabas, pues como la inmensa mayoría de nosotros, embebido haciendo cosas para el reino y de momento te encuentras con voz de los mártires. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo se da ese interés de ayudar a la familia perseguida? Bueno, yo me convertí en el 81 en Frontón de Ciales. Luego llegamos a Carolina del Norte a finales de los 90. Comenzamos a pastorear en una iglesia independiente que se llama Steel Creek Church of Charlotte. Esa iglesia americana ya estaba conectada con la voz de los mártires. Así que mientras nosotros estábamos levantando una congregación hispana allí, hicieron una conferencia y pude conocer por primera vez una hermana muy especial que se llama Sara de la China. Esta hermana era editora de una revista cristiana, estuvo en prisión por cerca de 6 años, horriblemente torturada. Ella estaba allí presente en la conferencia. La invité, tuve el privilegio de traducirle del inglés al español en nuestra congregación hispana y ahí fue donde Dios utilizó esa experiencia para enlazar nuestros corazones, el de mi esposa Marisol y mi corazón con nuestra familia perseguida. Fíjate, quiero aprovechar entonces este momento de la entrevista para que tú le digas a la gente que nos está sintonizando, si alguien, por ejemplo, quiere hacer algo de participar en la voz de los mártires o empaparse un poquito más, ¿qué implica esto? Porque no todos están en la iglesia haciendo algo, pero
quizás ayudar a Voz de los Mártires puede ser parte del ministerio que esa persona pueda tener. ¿Qué tú le recomiendas a esa persona que haga? ¿Quién tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en un momento dado se va a compartir mi número, me puedes llamar a ese número y ahí le puedo dar información Muy bien. acerca de cómo conectarse con este alcance hacia Latinoamérica para con nuestra familia que sufre y convertirte en puente, en enlace dentro de tu propia congregación para compartir estos testimonios. O sea, que una persona que interese involucrarse y ayudar a Voz de los Mártires no necesariamente tiene que ser un misionero, un ministro, no tiene que ser una persona que esté haciendo algo en la iglesia, sino que pudiera empezar con Voz de los Mártires a hacer algo para el Señor. Claro que sí. De hecho, una de las cosas que hago cuando me reúno con pastores es precisamente decirle al pastor, pastor, no tiene que ser un líder dentro de la iglesia necesariamente, sino ese hermanito fiel que está ahí y que anhela ministerio, anhela poder servir en su iglesia. Excelente. Pues mira, yo quisiera que tú le digas al pueblo que nos está escuchando en esta hora, ¿qué es la Voz de los Mártires? La Voz de los Mártires es una organización sí misionera, pero como clarificó el pastor Lucas, nosotros no enviamos misioneros a diferentes partes del mundo, sino que el enfoque es apoyar a nuestra familia cristiana en lugares hostiles y restringidos cuando son atacados. Poder llegar, abrazar, llorar con los que lloran, evaluar la situación para llevarla de crisis a no crisis. Y el enfoque no es necesariamente o primeramente apoyar en ese sentido a los misioneros que vienen de otras partes del mundo. Obvio, si vemos un misionero que de Puerto Rico se encuentra en un lugar hostil, lo meten preso y nosotros nos enteramos, definitivamente lo vamos a ayudar. Pero el enfoque principal son los pastores y los líderes y las iglesias nacionales, los que son de ese país porque no tienen opciones como lo tendría un misionero que viene de afuera. Ok, para que el pueblo vaya entendiendo, ustedes operan en varias naciones y vi en un material que tú me diste hace algún tiempo que ustedes tienen una clasificación de naciones en términos de el nivel de persecución contra el evangelio y las tienen por colores y cuáles son bien tajantes, cuáles son un poquito tolerantes y cuáles pues persiguen disimuladamente. Así que debo entender que el trabajo de ustedes no necesariamente es en Estados Unidos o Puerto Rico, que en teoría hay una libertad religiosa amplia, sino que sería en otras naciones. Eso es así. Eso es así. Las tres categorías que lo puede encontrar en nuestro website bom.org/ES, ES de español. Vas a encontrar ahí bajo Guía Global de Oración el mapa, yo lo llamo el mapa de persecución, y está dividido en tres categorías. Está la categoría de los países restringidos, y estos son países donde hay leyes que reflejan penalidades para cualquiera que tenga una Biblia, que tenga literatura cristiana, etc. Entonces están los países hostiles donde es un poquito más tricky, ¿verdad? En el sentido de que su constitución dice que aquí hay libertad de culto. Sin embargo, hay facciones que persiguen y el gobierno se hace de la vista larga, y el ejemplo perfecto es Nigeria, que es hostil, no es restringido, es hostil. En teoría permite el evangelio. En teoría permite el evangelio. De hecho, la parte sur de Nigeria, el 49% son cristianos. Pero en la parte norte es el lugar más peligroso hoy por hoy para un cristiano vivir en todo el mundo. Aunque la nación permite el cristianismo. Exacto. Okay, Muy interesante. Ok, y esa es la clasificación que es como camaleónica, que te dice que sí, pero te persiguen. Y el otro nivel de persecución son tres medidas. Son los que son monitoreados o que están en observación. ¿Ve? Una de esas naciones actualmente en nuestro hemisferio es Venezuela, por ejemplo. ¿Ve? Y como ya le mencioné, Nigeria. Hay varias
varios países que lo expresó muy bien, donde aparentemente hay libertad de culto, pero persiguen a nuestra familia en el Señor, pero siempre quieren dar esa apariencia, ¿verdad? De que aquí estamos bien. ¿Ves? Wow, qué bendición. Mira, y entonces yo estuve hace un tiempo atrás en Centro Cristiano Vida Abundante, la iglesia que Dios me permite pastorear. Trajimos una misionera que está ministrando en una nación que no voy a mencionar en Asia. Y recuerdo que ella nos daba el testimonio de que lleva ya 11 años ministrando en aquel lugar, viviendo allí, y que cuando ella llega, quien la ayuda y le abre puertas a ella es un líder de la Iglesia de Dios Mission Board, que lleva, obviamente, es de esa nación, vive allí, y que el gobierno, como es un gobierno comunista, lo arresta, lo encarcela, y en el testimonio cuando ella fluye, ella dice, y quien lo ayudó que le consiguió abogado, y va a los tribunales de esa nación, y logran sacarlo, es la Voz de los Mártires, y eso a mí me impactó, porque yo dije, wow, espérate, Voz de los Mártires entonces, según yo estoy viendo, y el testimonio que tengo y el material que he visto, se enfoca en ayudar a aquellos misioneros autóctonos o los que estén frente a la persecución del lugar donde están. Sí. O sea, que no es que ustedes hagan esfuerzo para que se predique el evangelio directamente de esa manera, pero están ayudando a aquellos que lo están haciendo. Eso es así, pastor. Eso a mí me impactó porque yo decía, oye, ¿quién rayo? Perdón que use esa expresión. Consigue un abogado en una nación comunista para ir a los tribunales de esa nación y tratar de defender a una persona que está injustamente escarcelada. O sea, este tipo de misión, pues no se conoce mucho. Por eso yo veo que aunque lleva muchos años, yo quiero que me hables en algún momento dado del origen de Voz de los Mártires, los años que esto lleva, pero que no son tan famosos y tiene una explicación. Así que, en base a este comentario que estoy haciendo, dime, historia, años que llevan y por qué no son famosos. Antes de contestar esa pregunta, Ajá. quiero hacer un comentario con respecto a ese pastor que fue ayudado, ¿verdad? de la Mission Board. Es un perfecto ejemplo de que aunque no enviamos misioneros, sí la meta de la Voz de los Mártires es la Gran Comisión. Eso es. En el sentido de que habilitamos de forma diferente a la iglesia que sufre, que es perseguida, para que donde Dios los ha ubicado se levanten, sean restaurados, sean ministrados, sean sanados, para ellos continuar predicando. Excelente. Así que esa sigue siendo la meta. Muy bien, Mateo pastor. 28, desde otra parte del prisma que hablábamos al principio. Eso es así. Y esto es Eso es fundamental porque no todo, imagínense que los recursos que tienen estos ministerios son limitados. Sí. Estos ministerios no tienen dinero para ir a un tribunal y defenderse o llevar algún caso de algo. O sea, pero Voz de los Mártires, por lo menos en el testimonio que yo oí de esta nación en Asia, fue algo bien impactante que yo decía, wow, Sí. Esta gente hay que darlo a conocer, ¿verdad? ¿Y cómo surge la Voz de los Mártires? O sea, ¿cuántos años lleva? La Voz de los Mártires fue fundado en el 1967 por los pastores Richard y Sabina Wurmbrand. Fueron una pareja que Dios levantó en Rumania. Eran pastores luteranos, fueron fuertemente, gravemente perseguidos. Él estuvo 14 años en prisión, ella estuvo 3 años en prisión. Él escribió muchos libros, pero el libro que más lo distingue, y quizás algunos televidentes conozcan el libro, se llama Torturado por amar a Cristo. Wow. Y por lo tanto, al estar preso, a veces pensamos, pues, la presión siempre era niega a Cristo. Aunque está esa presión, pero era más la presión de delatar a los otros pastores, porque estamos hablando de iglesias clandestinas, y ellos lo que querían saber era más que nada, compártenos información. ¿Ve? Y nunca se dio. Nunca se dio. Fue horriblemente torturado, se concentraron mucho en sus piernas, salió de allí sin poder ponerse zapatos normales, nunca caminó normalmente luego de salir. Y eso es
lo poco, ¿verdad? De lo mínimo que le hicieron a este hombre, de verdad que sí. Y luego surgió una oportunidad de salir del país, llegaron como refugiados a Estados Unidos. Dios les abre una puerta con el Senado de Estados Unidos Wow. para poder compartir su testimonio. No le creyeron, pastor. No le creyeron porque estos países, especialmente en la era pre-internet, ellos siempre querían dar esa apariencia de ser De la última tolerancia. Coca-Cola Ajá. del desierto, lo mejor del mundo, ¿no? Y entonces, cuando él vio que no le creyeron, se quitó su saco, se quitó su camisa, su camiseta y le mostró 18 deformaciones que tenía en su torso. Él tenía una especie como de un hoyo en su espalda donde cabía el puño de un hombre. Wow. Horrible. Y es increíble el que él haya salido de allí con la mente sana, pastor, de verdad que sí. Ahí fue donde entonces nace La Voz de los Mártires en el 1967. Hoy por hoy estamos en más de 70 naciones, hostiles y restringidos, apoyando a nuestra familia que sufre en estos lugares. O sea que debemos entender que ya La Voz de los Mártires lleva para 60 años como ministerio que está corriendo Sí, y están en todas estas naciones. sí, es así. ¿Y qué tipo de documento o que se pueda proyectar o se puede enseñar ustedes tienen, ¿verdad? Si uno quiere mirar, yo sé que en ocasiones yo he estado en un par de eventos donde no se puede pues, publicar mucha información, porque eso abre puertas a que con la tecnología estos países localicen misioneros, localicen personas y los persigan, pero de lo que podemos ver, qué documento, qué video, qué cosas ustedes tienen que puede ilustrar al pueblo Sí. para que vean lo que está pasando, se nutran Sí. de lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Bueno, está bom.org/es, puedes entrar y ahí ver todo el material que tenemos, todos los recursos, los videos de cortometraje, de largometraje. Está el bm1.tv, donde tenemos 25 libros digitales completamente gratis sobre el tema de persecución. Ahí tenemos unos estudios grupales también Muy que bien. los pastores pueden utilizar en sus iglesias. Pero una de las cosas que quisiera hacer, pastor, es compartir un testimonio que lo tengo profundo en el corazón y es actual. Esto no es de hace 10 años atrás, ni 15, ni 20, ni 100 años atrás. Y es un hermano muy especial, se llama Jonathan. Jonathan de Cuba. Él estuvo en su pueblo de Morón, allá en Cuba, en medio de unas manifestaciones de protestantes valientes en contra del gobierno cubano. Lo quemaron, creo que algunas oficinas del gobierno. Cuando finalmente llega la seguridad del Estado, se lo llevan a él preso. Y ahí creo que van a poder ver en pantalla una foto. Tiene 16 años, pero parece que tiene 12. Y lo pusieron en la prisión junto con los hombres adultos. Él tiene una enfermedad crónica de la piel. No permiten medicamentos para él. No permiten que entren doctores. No permiten sacarlo para llevarlo a recibir el tratamiento que él necesita. Así que por favor, ora por Jonathan de Cuba. Muy bien, muy bien. Van a estar viendo próximamente la foto de él, que esa sí se puede poner. Sí. Y algún otro caso por el cual quieran ustedes ¿verdad? Testificar y decir, mira, también tenemos este otro caso. Sí. Vamos a estar haciéndolo ya luego de la pausa. Usted manténgase en sintonía, puede llamar al número de teléfono de La Voz de los Mártires que va a aparecer al fondo de la pantalla. Si usted interesa más información, de hecho hay material, hay calendarios, ahí lo tiene, el 939-428-7508. 939-428-7508. Ese es el número del pastor Gabriel Cordero, que está aquí en Puerto Rico, está moviéndose por diversos lugares, dando información importante para que ustedes se familiaricen, conozcan lo que está pasando
lo que llamamos nuestra familia perseguida, que es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es uno sobre la faz de la tierra, pero dentro de ese cuerpo que está perseguido en general, hay unos que son perseguidos más que otros. Y tenemos la voz de los mártires para que usted aprenda quiénes son, oración, que es lo más importante en esta batalla, porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicia. En adición a eso, nos puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, al ladito del Cementerio Nacional. Vamos a la pausa, regreso en breve. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven, vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión, ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. ¡Confiesa! No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia.
¡Esto es una basura! Mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las Oye, ¿qué es cartas. eso? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. La fe más profunda no se hereda por casualidad, sino que se cultiva con amor y paciencia a través del ejemplo que das a tus hijos cada día. Al instruir a las nuevas generaciones en el camino del Señor, estás asegurando un legado que transformará el futuro de tu linaje y de nuestra sociedad. Conéctate a nuestra señal para fortalecer los valores que mantienen a tu familia unida bajo la bendición del Altísimo. Y bien, Canal 46.1, el canal de la familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Acabas de ver un video sobre un hombre de Dios, soldado allá en Laos, que tiene un encuentro con Cristo y va preso. Y hace lo posible porque reciban los confinados palabra del Señor. Dios es fiel. Hay muchos testimonios más como este que tienes que calibrarlo, mirarlo, valorarlo y decir, mira, tenemos que hacer algo para que esto siga corriendo. Le hablamos como voz de los mártires, pero es necesario que usted abra los ojos, vea que hay mucha familia perseguida. Y yo de hecho mencioné como parte del cuerpo de Cristo que lo somos, pero para eso quiero que el pastor Gabriel Cordero cite la palabra, nos oriente, nos diga, ¿verdad?, de lo que es la familia perseguida, son o no parte del cuerpo de Cristo, que sabemos que lo son, pero quiero que usted lo escuche explicado por él. Amén, pastor. En el Salmo 116, verso 15, dice, estimada o preciosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Wow. Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 20 nos transmite el Señor unos pasajes increíbles donde Dios tiene unas interacciones con los mártires que ya están en el cielo. Muy interesante. En el capítulo 20 habla sobre los que fueron decapitados. Dios les promete que serán reyes con Él durante 1000 años. La promesa es para ellos. Milenio. En el capítulo 6, Él los viste de blanco. Dice la Biblia que ellos viven debajo del altar, cerca del trono de Dios. Sabemos que este texto de que es de gran estima ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos, obviamente de todos los santos, incluyéndonos a nosotros. Pero cuando vemos Apocalipsis, vemos que Dios los tiene en un lugar tan especial aún en el cielo. ¿Ve? Entonces la gran pregunta, pastor,
y la gran pregunta, mi hermano, es si son preciosos para Dios. Nuestra familia que sufre por causa del Evangelio, entonces deben ser preciosos también para nosotros. Eso es. Yo debo amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es. Amén. Y entonces quería compartir Gálatas capítulo 6, verso 10. Han visto que hasta el momento no hemos utilizado el término iglesia perseguida, sino familia perseguida. Cuerpo de Cristo. Amén. Así que según tengamos oportunidad, Gálatas capítulo 10 dice, hagamos bien a todos, especialmente los de la familia de la fe. Y ahí es donde entra la voz de los mártires. Es un enfoque láser hacia nuestra familia de la fe. Y entonces el pastor ha mencionado ya la palabra cuerpo. Sabemos que el apóstol Pablo utiliza el cuerpo humano como una analogía para ilustrar, ¿verdad?, cómo es la iglesia del Señor. Y en 1 Corintios 12, verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, amados. En otras palabras, cuando ellos reciben el cantazo allá, yo recibo el cantazo acá. Una vez que yo soy concientizado, debe haber un ay en mí. Amén. Porque el mismo Espíritu de Dios que está en ellos es el mismo que está en mí. La misma sangre de Cristo que fluye por las venas espirituales de ellos es la misma sangre que me ha redimido a mí. Así que hay un enlace. Y al escuchar este programa, amados, ya el Espíritu de Dios no los va a permitir escapar de esta administración de que tienes familia que no conoces, pero que puedes orar por ella. El alcance que tenemos actualmente, pastor, aquí en Latinoamérica, es la de concientizar con testimonios. Muy bien. Que impacta nuestras vidas, nos quebranta, y responder en intercesión y oración. Porque la oración es lo menos que podemos hacer, pero a la misma vez es lo más que podemos hacer, porque no hay nada más que extienda el reino de Dios, sino la intercesión de su pueblo. Fíjate, yo recuerdo uno de los textos que tenemos en el libro de los Hechos, que es cuando echan mano de Pedro, luego de que matan a Jacobo a espada, y lo meten preso. Y lo meten preso en el cepo de más adentro, custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Y Herodes se proponía matarlo al otro día. Así que el texto nos dice en Hechos capítulo 12, por ahí aproximadamente, que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Amén. Y es el texto donde Dios envía unos ángeles a sacarlo de la prisión, al apóstol Pedro. Así que eso sigue operando en un tiempo como este. Yo creo que seguir orando por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otros lugares del mundo. Acá hay persecución más solapada, más elegante, y tenemos pues recursos legales y aquí hay una libertad de prensa, hay una serie de cosas que permite hacer ruido y permite hacer una marcha y formar un revolú, aunque la iglesia no se sostiene con esos mecanismos, pero es una manera de hacer catarsis, por así decir. Pero este pueblo que no tiene ningún tipo de ayuda, por así, periferal, solamente la iglesia, nosotros como cuerpo en general, somos los que podemos estar ayudándonos unos a otros. Así que es importantísimo. ¿Tienes algún otro testimonio que nos quieras compartir? Sí, tenemos varios. La hermana Mónica del norte de Nigeria iba con su esposo un jueves hacia su estudio bíblico, iba en su moto. Son detenidos por un grupo terrorista que han sonado mucho últimamente, muy conocidos ya, que se llaman Boko Haram. Sí. Ellos sabiendo ya que habían matado a miles de cristianos en Nigeria, cuando fueron presionados para regresar al Islam, muy valientemente dijeron no, nosotros vamos a permanecer en Cristo. Al frente de ella tomaron a su esposo, lo viraron de frente a ella y lo decapitaron. Wow. Al ella ver que no podía hacer nada para su esposo o por su esposo, se echó a correr. Un terrorista se fue detrás de ella, le abre el cuello, se puede imaginar la sangre, cae al suelo inconsciente. Piensan que ya los dos están muertos. Cuando llegan a recoger los cadáveres, se encuentran que ella está viva.
la llevan al hospital y ahí 3 semanas después llega uno de nuestros líderes de campo de parte de la Voz de los Mártires para, como dije anteriormente, llorar con los que lloran, evaluar la situación, ver qué clase de ayuda le podíamos dar. Pues este líder, que se llama Peter Jasik, que lo tuvimos aquí en la isla hace como 1 año y pico atrás, de Checoslovaquia, llega donde ella con una gran batalla, pastor. La batalla era qué yo le voy a decir a esta joven que van a ver su rostro ya mismo, qué le voy a decir yo a ella ante esta circunstancia, Trágica, situación bárbara, tan fuerte claro. que sucedió solamente hace 3 semanas antes de él llegar. Y el Señor le habló al corazón y le dijo, pregúntale cómo está tu relación con Jesús. Y una pregunta excelente porque su respuesta pudo haber sido, pues yo odio a Jesús. Claro. Yo odio a Dios. ¿Cómo es posible que Él permita que le hayan Matado a mi hecho esposo, eso a mi así. esposo al frente de mí y que eso me haya ocurrido a mí? Y por lo tanto, la respuesta de ella fue todo lo contrario, lo mira, ya que ella tenía una traqueotomía, tenía como un huequito aquí, y ahí estarán viendo, ¿verdad?, la foto, donde hay un huequito aquí para ella poder respirar, creo que para poder alimentarse, Traqueotomía inclusive que llaman. la traqueotomía, exacto. Y ella tapa el hueco, mira a Peter y le dice, he decidido poner mis ojos en Jesús. He decidido poner mi mirada en la eternidad. Eso lo dijo una hermana, tu hermana en Cristo, mi hermana en Cristo, solo 3 semanas después de ese suceso. Y luego le dijo a Peter, y quiero servir a las viudas que han perdido sus esposos como yo. Así que la pusimos a servir. Qué bien. Y en el momento, en ese tiempo, le llega 2 amenazas de Boko Haram, porque se enteraron que ella estaba compartiendo su testimonio y estaba ayudando viudas, así que tuvimos que moverla a un lugar desconocido, en otra provincia. Ella está sirviendo al Señor, está recibiendo sanidad de esos traumas, ¿verdad? También tenemos el testimonio de un hermano muy, muy especial. 14 añitos y ya mismo van a ver la foto. Se llama Danjuma, también del norte de Nigeria. Se encontraba en su aldea mayoritariamente cristiana. Llega también Boko Haram a ese lugar, empiezan, y entonces ellos no llegan solamente con metralletas, ellos llegan con machetes. O sea, es algo horrible, demoníaco, sangriento. Él se echa a correr, van detrás de él, le dan con una vara de hierro en el lado derecho, cae al suelo. Quiero hacer un paréntesis aquí para decir lo siguiente, que el Islam en África es el peor tipo de Islam, porque no solamente asesinan a cristianos para Alá, sino que luego de asesinarlo, pastor, le cortan un miembro de su cuerpo para sacrificárselo a su Dios. Claro. Del vudú o de lo que sea. Si hay todo un sincretismo del Islam con la brujería y ese tipo de, ¿verdad?, de ocultismo allá en África. Así que cuando ve el terrorista que está Danjuma supuestamente muerto, no lo estaba, se acerca a él, le saca el ojo derecho y le corta sus genitales. Y, o sea, aquellos que están viendo la foto pueden ver la sonrisa en este joven de solo 14 añitos. Wow. El ojo izquierdo parece estar sano, pero no lo está, porque como le dieron en el lado derecho del cráneo, el nervio óptico del lado izquierdo dejó de funcionar, así que él está completamente ciego. Y en la próxima foto lo van a ver varios años después, tiene como algunos 23 años ahora, y se ha convertido en todo un intercesor. Y cuando llegó también el hermano Peter,
a visitar a Danjuma de parte de la Voz de los Mártires, desde lejos le dijeron a Danjuma, mira, por ahí viene Peter de parte de la Voz de los Mártires. No dejó que llegara donde él, sino a una distancia le dijo, yo me llamo Danjuma y yo los he perdonado. Fue lo primero que dijo, amados. Wow. Fue lo primero que dijo. Y hay algo muy interesante que el Espíritu de Dios está haciendo en Latinoamérica al conectarnos, pastor, con nuestra familia perseguida. Y es que nos quebrantamos, oramos por ello y entonces viene Dios y nos ministra a nosotros y nos desafía a nosotros. Si Danjuma pudo perdonar algo tan extremo, quizás lo que tú y yo podríamos denominar algo imperdonable, entonces nosotros acá podemos perdonar. Tremendo. Si Mónica y su esposo fueron tan valientes ante Boko Haram, entonces tú y yo podemos ser valientes aquí en Puerto Rico, ir a ese próximo nivel al cual Dios nos está llamando para predicar también el Evangelio. Gloria a Dios, qué bendición. Usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla si quiere comunicar con el pastor Gabriel Cordero para tener más información. 939-428-7508. Y aquí usted tiene unos testimonios que son impactantes, porque una cosa es nosotros acá hablar de perdón, el hermano que no le habla a otro hermano, aquel que pues dividiendo una herencia hubo un problema de familia, otros que tienen unas experiencias en la iglesia que son, yo diría que traumáticas también, ¿verdad? No, pero no al nivel como esto. Y nosotros poder ver hermanos en Cristo que han tenido este tipo de situación tan gráfica y ver cómo el perdón de Dios en la mente y en el corazón los alcanza, pues es un sermón poderoso para la iglesia en este tiempo de poder encarnar ese perdón que el Señor nos enseñó, nos ordenó y que de hecho es un mandato que el Señor nos ha dado a la iglesia. Así que tenemos estos testimonios, pero ¿hay algún otro material que ustedes reparten con cierto tiempo? ¿Nos puedes hablar de ese material? Sí, tenemos un material, antes de hablarle de ese material Sí. que repartimos, que de hecho nos queda poco por el momento, y nos llegó 12 volúmenes, ¿verdad?, de revistas, y ahora lo que nos queda son 2. Así que de eso puedo hablarles en un par de Muy bien. minutitos, pero quiero compartir uno de los textos principales para nosotros como ministerio, especialmente cuando le pedimos al pueblo que ore. No quiero que se me escape, pastor, este texto. Hebreos capítulo 3, verso 3 dice, acuérdense de los presos. Claro, contexto, en Cristo, que están presos por causa de Cristo. Acuérdense de los presos como si fuesen sus compañeros de cárcel, y de los maltratados, de los abusados, de los violados, de los torturados por causa de Cristo, como si sintiesen carne propia el dolor de ellos. Eso es. Así que, ¿cómo oramos? ¿Cómo intercedemos por ellos? Tomamos en cuenta Hebreos capítulo 13, verso número 3, que al escuchar estos testimonios, que no digamos, bueno, nos pongamos tristes y hagamos una oración superficial. No, no, no. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos quebrante, nos desafíe a nosotros, pero que cuando oremos por ellos, lo hagamos poniéndonos en sus zapatos, ¿ve? Identificándonos con ellos. ¿Cómo me sentiría yo en prisión en estos momentos por causa de Cristo? ¿Cómo me sentiría yo si fuera torturado, ¿verdad? Como ellos lo son. Sí, porque eso, lo que pasaría es que alimentaría en uno el deseo de detener eso, Sí, de que eso no ocurra, sí. de que hacer algo como posible para que otros no caigan en esa situación, ¿verdad? Así que eso yo creo que es central, esa cita bíblica de Hebreos capítulo 3, Capítulo 13, verso 3. 13:3. 13:3. Entonces, en cuanto a los materiales, pastor, él mencionó los calendarios, generalmente no, siempre están disponibles entre finales de noviembre y durante el mes de diciembre.
¿ok? Porque son para el año Próximo. exacto, posterior. Así que más o menos por ahí es que vamos a estar recibiendo los calendarios. Estaré en estos próximos días contactando a nuestros líderes para ver cuándo va a llegar el próximo cargamento de revistas también. Ahora, generalmente las revistas son para iglesias donde tenemos lo que nosotros llamamos voces. Muy bien. Por ejemplo, nuestra hermana Tania en su iglesia es voz dentro de la iglesia del pastor Lucas, y lo que ella hace es que se ha convertido en enlace entre nuestra familia que sufre y su congregación por medio de una capacitación que nosotros damos. La próxima capacitación va a ser ahora mayo 18, todos los lunes, por 4 lunes, de 8 a 9 de la noche por Zoom. ¿Ok? Muy bien. Así que si estás interesado, con la bendición de su pastor, los recibimos y les damos esa capacitación donde les vamos a compartir montones de testimonios de nuestra familia perseguida y todos los recursos que tenemos para que puedan ser creativos en su congregación y ser esa voz, ese enlace entre nuestra familia que sufre y la grey donde perseveras. Mira, tengo interés en que pongamos en pantalla, tú mencionaste una página donde hay un material de estudio bíblico que la gente puede entrar, accesar para tomar este material y nutrir a otras personas que aprendan de esto. Está hacia el final, es el productor está bien. ya incluido ahí. Para que usted mire ahí y pueda pues entrar a esa página y buscar más información y la base bíblica y las lecciones que puedan usar para pues dar a conocer este ángulo de misiones que yo creo que es central, que es importante. Así que estar pendiente a otros eventos que van a darse para que miremos nuestra familia perseguida que está repartida en otros lugares del mundo. ¿Alguna palabra final que quieras compartir en esta parte del programa? Bueno, en cuanto a lo que acaba de decir, pastor, hay 2 QRs que van a ver ya mismo. Muy Uno bien. para la guía global de oración, que es donde está el mapa de persecución, y el otro es el bm1.tv, que es el que usted está diciendo. Así que lo van a ver ya mismo en pantalla. Sí, estamos aquí, amados, a la orden. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenme. Queremos reunirnos con pastores, líderes, directores de misiones para entrar en más detalle. Tenemos recursos para obsequiarle especialmente a la pastoral aquí en Puerto Rico y también en 14 otras naciones de Latinoamérica donde estamos haciendo esto mismo. Pero me encantaría, pastor, poder orar. ¿Cómo no? Podemos elevar una oración. Queremos decirle al pueblo que sintonice, mire ahora un video que tenemos que es central sobre todo esto que hemos ido hablando, ¿verdad? En otra dimensión para que se nutra de todo esto que está ocurriendo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Desde que yo era solo una niña muy pequeña comencé a recitar las oraciones diarias. Y antes de que pudiera asistir a la escuela, era mi obligación primero aprender el Corán. Además de eso, odiaba a los cristianos con todo mi ser. Y me alegré mucho cuando escuché que eran perseguidos. Siempre nos dijeron que si matábamos a un cristiano, iríamos al cielo. Me esforzaba mucho todos los días en seguir al pie cada regla del Islam,
Si creía que no me había lavado bien, me detenía a la mitad de mi oración, me lavaba correctamente y lo volvía a comenzar. Y eso podía pasar 10 veces en una sesión de oración. Estaba realmente deprimida y tenía pensamientos suicidas. Me sentía muy alejada de Alá y además mi mamá estaba muy enferma y estaba muriendo. Yo le dije a mi madre, he tomado la decisión de suicidarme y nada va a hacer que cambie lo que he decidido. Si te vas a suicidar, entonces acaba también con mi vida. Le respondí, lo haré por ti y ambas moriremos. Hermanos y hermanas, estoy con ustedes esta noche. El Señor tiene un mensaje especial para ustedes. Si están desesperados, oprimidos, si están planeando suicidarse, el Señor les pide parar. Tiene esperanza y un futuro para usted. Si planea suicidarse, no lo haga y llámeme. Mi mamá habló con él por media hora. Pero yo le dije que lo haría, que nada en todo el mundo me iba a detener a hacerlo esa noche. Vi que mi mamá se arrepentía y oraba la oración de la salvación. No. Yo me puse muy furiosa. No, a mí no me interesa, no. ¡Solo escucha! ¿Por qué en tus últimos segundos de vida haces ¡Solo esto? una vez! Ahora te vas a ir al infierno. Por favor, dime. No sirve de con él de nada. Jesús. No puede hacer nada, él no es Solo nadie. habla con No él. voy a blasfemar Ay, contra Padina. Mahoma, hablando con ese infiel. Es que no quiere, estoy desesperada. Hola. Cuando hablé con ella sonaba fría. Estaba peleando y me dijo muy orgullosa, voy a suicidarme y tu Jesús no puede hacer nada por mí. Después de 1 hora de discutir con ella, no cambió de opinión. Yo solo quiero morirme. Tú lo dijiste. Alá no ha hecho nada por ti. Dale a Jesús solo una oportunidad. Puedes suicidarte la próxima semana. Cuando él me ofreció ese desafío, pensé esta es la mejor forma de servir a Alá una última vez antes de terminar con mi vida. Ella pensaba, ok, oraré. Y la próxima semana que Jesús no haya hecho nada por mí, llamaré cuando estés en vivo. Y le diré a todo el mundo, oigan, acudí a Jesús una semana y nada ha cambiado. Y voy a suicidarme hoy y lo voy a hacer en vivo. Cuando cometa suicidio en el programa en vivo, podré decirle a Alá, escucha, incluso el haber acabado con mi vida fue en tu nombre. Muy temprano, en la mañana del siguiente día, fui despertada por un sonido que no imaginé volver a escuchar. Vi a mi madre caminar por la casa y estaba caminando perfectamente, como solía hacerlo antes de caer enferma y no poder moverse. Le dije que debíamos ir al hospital pronto. Los doctores revisaron los resultados del análisis de sangre y de la resonancia magnética. Es un milagro, dijo. No hay esclerosis múltiple en su cuerpo. No hay error. Eso no puede ser posible, debe haberse equivocado en algo, No me he revise equivocado. bien. Todo es un milagro. Mejor dígame a qué imán se encomendó. Dígame a qué imán le oró. ¿A qué imán le oró? No fue a un imán a quien le estuve orando. Le estuve orando a Jesús. Cuando dije esas palabras, mi corazón cambió. Le dije a Jesús, tú eres el Dios viviente. Tú me purificaste y me llenaste. Daré mi vida por ti. You are the living God. You are all I need. I'll give my life for you, Jesus. Until my last breath, whatever the cost, I'll say
Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y nos permites ver, presentar, orientar a un pueblo que ha puesto la mano en el arado, pero que en este tiempo necesita cubrir lo que es nuestra familia perseguida, que es parte de este cuerpo de Cristo. Señor, yo te pido que extiendas las manos en todas estas naciones, que pongas en fuga al enemigo, que Dios del cielo pongas ángeles de guerra alrededor de estos misioneros, que les guarde a ellos, a su familia. Visítalos, Señor, mira su salud. Yo te pido que tú los cubras, que tú los guardes, que el ángel tuyo haga campamento alrededor de ellos en esta hora y los proteja. Despierte el anhelo en este pueblo de poder cubrir la familia que está perseguida en el mundo entero y fortalecerlos para la gloria exclusiva de tu nombre. Gracias por Gabriel, por otros que son voces en otras naciones, otros que son enviados, por la voz de los mártires en general, y glorifícate, oh Dios, para bendición de las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor, por estar con nosotros Gracias en a usted. este espacio. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.